Ya Bien, puede abrir, Alexis. buenas noches, que el Señor nos continúe bendiciendo en este lunes 14 de septiembre del año 2020. Estamos muy contentos y muy agradecidos de la oportunidad que el Dios Todopoderoso nos brinda de poder estar conectados en este encuentro Zoom, donde tenemos la expectativa de ser edificados, de ser bendecidos a través del tema que ha de compartir nuestro invitado en esta noche. Para la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, ADOCOT, es un privilegio poder contar con la presencia de cada uno de ustedes acompañándonos en este encuentro, y muy especialmente nos sentimos honrados al poder contar con el invitado que tenemos en esta noche, quien ha de tratar un tema muy importante: cómo relanzar tu iglesia o proyecto en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y quiero presentar inmediatamente a nuestro expositor. Ya él había estado con nosotros en otras ocasiones. Es un hermano muy querido, muy amado, muy respetado. Y hemos querido no solamente invitar a los comunicadores, miembros de ADOCOT, sino hacer extensiva la invitación a pastores, líderes, emprendedores y, por supuesto, comunicadores. Hoy tenemos como invitado al pastor Daniel Julián King, quien es oriundo de Samaná, es profesor de inglés, fundador y director del Instituto King, con más de 3 décadas funcionando en la ciudad de Santo Domingo. Él ha sido director de la Asociación Dominicana de Estudiantes Evangélicos, ADE. También ha sido pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana de Santiago, y hoy pues está residiendo en Georgia, Estados Unidos, adjunto a su esposa, a su hija y a sus nietos. Para nosotros es un gran honor, un gran privilegio poder contar como expositor en esta noche con el pastor Daniel Julián King, quien tratará el tema cómo relanzar tu iglesia o proyecto. Así que damos la bienvenida al pastor Daniel Julián King. Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanas. Para mí es un gratísimo placer poderme reconectar con algunos y tal vez con otros que es la primera vez que nos conectamos. Quisiera comenzar diciendo nueva vez el tema, ¿no? Cómo relanzar tu iglesia o tu proyecto o tu negocio a propósito de la crisis. Es decir, tenemos la crisis de fondo porque creemos que es muy importante que lo tomemos en consideración. No es lo mismo relanzar un proyecto en tiempos de bonanza que relanzar un proyecto cuando ha sido afectado de una manera u otra por una crisis. Entonces, lo que yo tengo en mente
al pensar en este tema es que frente a la crisis multifacética que ha generado esta pandemia, tanto pastores como dueños de negocios continúen con sus proyectos como si nada hubiese pasado. Esa es una de las cosas que tengo en mente. Hemos estado en una crisis, pero muchos de nosotros pudiéramos sencillamente, terminada la crisis, continuar como si eso no sucedió. Y eso sería catastrófico para su proyecto. Y lo segundo que tengo en mente, por un lado, es que entiendo que hay quienes van a tomar en serio el problema de la pandemia y los efectos que ha producido, pero podrían correr el riesgo de asumir acciones tradicionales para relanzar su proyecto e igualmente podrían encontrarse con muchas dificultades. Entonces aquí lo que yo les traigo una propuesta de cómo hacerlo, pero primero quisiera que nosotros analizáramos un poco sobre la crisis misma. Ya como algunos de ustedes me han oído decir, una crisis es un evento fuera de control que provoca una situación de peligro e inestabilidad para un individuo, un grupo, una comunidad o toda una sociedad o todo el mundo, como ha sido el caso de esta pandemia. Repito, es un evento fuera de control, como la que nosotros hemos vivido. Ahora, las crisis producen unos efectos negativos que son normales. Todas crisis los provocan. El miedo, por ejemplo, los traumas, la depresión, la desesperación, la frustración, la ansiedad, el sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono, la preocupación persistente, la desesperación, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de muerte, también el sentimiento solo de sobrevivencia, el sentimiento de abuso y el de impotencia, que puede llegar hasta ser impotencia total. Pero qué bueno que la crisis no solo produce efectos negativos, sino que también las crisis tienen impactos positivos en la gente. Y les paso a enumerar algunos aquí. Una de las cosas que hace la crisis en los seres humanos es que crea la necesidad de unidad. Por otro lado, crea el deseo de estar en comunidad. Crea también lugar para la empatía. Genera el interés de solidaridad, por otro lado. Torna a la gente hacia la espiritualidad. Por eso ustedes se dan cuenta que en tiempos de crisis pueden llegar más gente a la iglesia. Aunque he oído que nosotros los cristianos ahora en tiempos de crisis no estamos yendo a la iglesia. Aunque aunque vamos al supermercado, ¿no? Pero que no vamos a la...
Eso es un comportamiento extraño ahí, pero en la gran mayoría de los casos, frente a las crisis, la gente tiende a buscar un acercamiento al Señor, como ellos lo saben hacer. Pero vemos que la asistencia a las iglesias cambian. Pudiéramos decir que en este tiempo de pandemia, ese no ha sido el caso, pero sí hemos tenido la experiencia, por ejemplo, cuando los temblores de tierra en Santiago. Las iglesias no cabían la gente. Otro impacto positivo es que la gente se torna hacia el bien común, es decir, la gente es un tanto menos egoísta. Otro efecto es que lleva a la gente a repriorizar la vida. Y muy interesante este impacto, y es que la crisis saca a la luz el potencial de liderazgo de mucha gente. Y finalmente, de lo que estoy enumerando aquí, una crisis también conduce a la gente a conectarse con los amigos. Me parece que es muy importante tomar en consideración ambas listas, tanto lo que tiene que ver con los efectos negativos como también el impacto positivo. Porque cada uno de estos, lo que yo veo acá, es que los efectos negativos de las crisis se presentan automáticamente, llegan para quedarse, los efectos negativos, y requieren de acciones intencionales para neutralizar su veneno. Por otro lado, los impactos positivos de las crisis surgen asimismo espontáneamente, pero van de paso. Es decir, no llegan para quedarse. Por eso que requieren ser afirmados y utilizados oportunamente para crear plataformas sólidas para garantizar el éxito frente a los desafíos futuros. Y quiero enfatizar un poco sobre esto. Frente a las crisis, generalmente las personas viven los impactos positivos. Y como instituciones es importante que uno tome en consideración estos impactos para afirmarlos. Con los efectos negativos hay que emprender acciones para neutralizarlos. Pero los impactos positivos hay que intencionalmente aprovecharlo para el futuro de la empresa, o para el futuro de la iglesia, o para el futuro del negocio. Otra verdad que yo quisiera que ustedes tomen en consideración es que cuando salimos de una crisis, si nos envolvemos en la cotidianidad, en lo rutinario, lo que yo estoy llamando poner remiendos, eso solo garantiza la subsistencia institucional.
Pero en esa misma época o en esa misma etapa post-crisis, si nosotros establecemos plataformas, sea reafirmando nuestra visión institucional y los planes de la institución o creando nuevos proyectos o dándole nueva orientación a nuestros proyectos, entonces garantizamos la unidad, la comunidad y la solidaridad entre los componentes de la institución, lo que va a garantizar la continuidad cuando se presenten los desafíos de crecimiento continuo. He pensado en un caso concreto, como mi tema está principalmente orientado hacia la gente de iglesia, sean comerciantes o no. El caso que quiero compartir tiene que ver con la reconstrucción del templo de Jerusalén en la etapa post-crisis babilónica. Como nosotros recordamos, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá principalmente, fundamentalmente, fue llevado cautivo a Babilonia, donde duró 70 años. Y eso generó una crisis tremenda en ese pueblo. Por supuesto que fueron llevados a Babilonia porque el pueblo estaba en crisis espiritual en su relación con Dios y por tanto todo estaba desarticulado, pero llevado al cautiverio su situación empeoró. Pero cumplidos los 70 años, nosotros recordamos que Daniel oró y leyendo los trozos escritos por Jeremías se dio cuenta que ya el tiempo de la liberación del pueblo había llegado. Luego entonces surgió el rey Ciro y de una manera, diríamos, milagrosa, porque él mismo dice que Dios puso en su corazón reconstruir el templo de Jerusalén, lo que quiere decir que se sintió un encomendado. Y ante esa invitación que hizo Ciro, el pueblo judío subió animadamente a reconstruir el templo en Jerusalén. Subieron con oro, con plata, con los utensilios del templo y acompañados de 42,360 personas, liderados por Zorobabel y por Jesúa. Lo que quiere decir que uno pudiera ver que había buen ánimo en ese primer momento, en esa primera etapa de esta fase que comienza a vivir esta gente. Subieron animados con el objetivo fundamental de reconstruir el templo. Aunque tenían un poco de miedo, y ahí está el elemento del miedo, el pueblo se reunió y construyó el altar. Fue lo primero que ellos hicieron, construir el altar y comenzaron a ofrecer
holocausto en ese lugar al Señor. Si leemos a Esdras capítulo 3, entre los versículos 3 y 6, nos vamos a dar cuenta de eso. Ahora, el asunto es que hasta ahí, yo creo que nosotros podemos ver que el pueblo estaba animado. Pero lo que el pueblo comenzó a hacer eran las cosas rutinarias. Es decir, las cosas que se hacían en el templo, aún no hubiese un edificio. Y la gente se mantenía animada, se mantenía unida y respondiendo muy bien a eso. Pero recuérdense uno de los principios que leí arriba, donde decía, o donde digo, que la cotidianidad o la rutina de una organización no garantiza necesariamente su crecimiento, sino su subsistencia. Por tanto, vemos al pueblo en ese primer momento subsistiendo y todo parecía muy bien. Pónganse a pensar como pastores, cuál ha sido la respuesta de la gente a los cultos, ¿verdad? Después de varios meses sin reunirse, la gente está contenta de poderse encontrar, aunque ya no se pueden abrazar todavía y dar besos, pero se pueden saludar dando codazos. La gente se siente cerca, la gente está ofrendando, la gente, algunos lo están escuchando o viendo por Zoom o utilizando los medios electrónicos, pero hay como una satisfacción de que se pueda volver a hacer cosas que siempre se han hecho. El engaño de muchos de nosotros, o del engaño del cual nosotros podemos ser víctimas, es creer que porque la gente muestre algún nivel de alegría, de satisfacción y hasta espíritu de colaboración para garantizar la rutina, están bien. Y que eso podría significar que no ha habido ningún efecto negativo. Pero las crisis tienen una capacidad, hermanos, de producir roturas en el corazón. Cuando nosotros vemos esa lista de efectos negativos, ustedes se dan cuenta que todos son emocionales. Y cuando las personas duran un buen tiempo bajo los efectos de esos sentimientos emocionales, cuando se encuentran en su ambiente acostumbrado, generalmente sus reacciones son como si no le ha pasado gran cosa. Uno de seguro que a las personas que han fallecido, familiares
o amigos muy cercanos, uno podría con facilidad identificar la tristeza y la fragilidad, pero a muchos otros no. Y es por eso que yo le llamo la atención a que nosotros le prestemos el cuidado que requiere el atender los efectos negativos en nuestra gente. Porque como nosotros podemos ver más adelante, este pueblo que parecía tan sólido, tan unido, tan armonizado para construir el altar, para ofrecer holocausto al Señor. Luego ellos deciden reconstruir el templo, que es un segundo momento. La reconstrucción del templo es una etapa nueva que ellos comenzaron 2 años después de haber llegado de Babilonia. Y todo iba muy bien. Si uno lee capítulos 4 y 5 y 6, nos daremos cuenta que el pueblo estaba encantado. Pero llegó un momento dentro del proceso cuando se produjo una ruptura. Es decir, salió a relucir una situación que nadie tal vez pudiera adivinar que iba a suceder. Y de la manera que se manifestó es que mientras los jóvenes estaban llenos de alegría, expresando sus sentimientos de satisfacción, de logros por la construcción o la reconstrucción del templo, los más viejos se les dividió el corazón, porque ellos comenzaron a recordar lo que era el antiguo templo y no tuvieron la capacidad de liberarse de la hegemonía del sentimiento negativo y de frustración frente a este presente. Y uno vuelve otra vez a la lista de los efectos negativos y uno se da cuenta de cómo entonces se manifiesta en este momento cuando la iglesia está frente a un desafío más grande. Era un momento que requería un poco más de sacrificio, más entrega, más dedicación. Y de pronto aparece la ausencia o la amenaza de ausencia de unidad en el pueblo. Le llamo la atención a que observen que este estado de cosas no comenzó de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.
primero fueron los hermanos que estaban reconstruyendo el templo los que crearon el ambiente el ambiente contagioso que los llevó inclusive, como ustedes saben más adelante, a abandonar el proyecto. Pero cuando ustedes tengan el tiempo, o si ya lo tienen claro en la mente, el contenido de los capítulos, los primeros 6 capítulos de Esdras y los capítulos del libro de Ageo, es donde se relatan, aunque el libro de Zacarías también tiene algo, pero estos dos tienen más contenido que nos ayudan a entender lo que pasó. Los jóvenes gritaban de alegría, de júbilo, y los mayores lloraban su frustración. La combinación del grito de alegría junto con el lloro de lamentación produjo un fenómeno que aquí la Biblia lo llama ruido. Es interesante que ese fenómeno, que esa situación que se da internamente, es decir, entre los integrantes del pueblo de Dios, el ruido que produce es eso lo que los enemigos oyen. Y aquí le llamo la atención a solamente refrescarnos la memoria de que tenemos un enemigo. Un enemigo que es el enemigo de la obra de Dios, que está atento, esperando los momentos oportunos, esperando los momentos de manifestación de debilidad para lograr sus propósitos. Los enemigos oyeron el ruido y se acercaron para pedir que le dieran participación, una estrategia, que le dieran participación en la reconstrucción del templo, pero le dijeron que no. Trataron de boicotear internamente, metiendo miedo con gente de adentro, y eso se amplió al punto que terminaron escribiéndole al rey de turno, que ya no era Ciro, recordándole la historia de este pueblo que estaba reconstruyendo el templo. Y de allá vino un decreto que le complicó la vida mucho más. El asunto es que el templo dura unos 20 años parados. Ahora, cuando uno lee a Ageo, uno se da cuenta de que Ageo no le carga el dardo a lo que hicieron ni los enemigos, ni lo que hicieron, ni lo que hizo el rey, sino le llama la atención es al pueblo de Dios, los responsables de la reconstrucción del templo. Y es muy lindo y muy estimulante también leer cómo Dios
ayuda al pueblo a entender su realidad. Y todo con el propósito de animar al pueblo, de desafiar al pueblo para que continuara la construcción o la reconstrucción del templo. Ustedes recuerdan que uno de los pretextos que el pueblo utilizaba para mantener los cimientos del templo en ruinas era que no había recursos. Y que como la situación estaba mal, y realmente uno se da cuenta que la descripción que hace Ageo es de que realmente la situación estaba mal, pero para ellos no podían reconstruir el templo porque la situación estaba mal. Entonces Dios le hace una relectura y le dice, no, 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 es que la situación está mal porque ustedes no han decidido reconstruir el templo. Y les dice que cómo era posible que ellos estuvieran en sus casas adornadas y el templo, la casa de Dios, estuviera en ruinas. Se dan cuenta de que no era solo que faltaba recursos, sino que la visión se había opacado. Ellos que salieron con el interés o con la tarea número 1 de la reconstrucción del templo, ahora no tiene el templo, no está entre sus prioridades. Tratemos de hacer una extrapolación o una aplicación a las realidades que nosotros mismos como iglesias vamos a vivir. Una cosa es tener las limitaciones como las que tenemos ahora con la pandemia, y otra es cuando la gente recobre toda su libertad. La gente ha perdido o ha dejado de ganar recursos. La gente tiene deudas, tendrán muchas cosas atrasadas, lo que significa que cuando tengan toda su libertad, si no tienen las tareas del reino como prioridad, indiscutiblemente se van a dispersar. Habrán personas que hasta van a dejar de ir a la iglesia porque van a encontrar la oportunidad de conseguir 2 o 3 trabajos o de trabajar los domingos como una manera de recuperar. Pónganse a pensar en cómo podría manifestarse eso. Pero eso fue lo que sucedió en el caso del pueblo de Judá o el pueblo de Israel frente a la reconstrucción del templo. Llegó un momento cuando se olvidaron del templo. Dios tuvo que animarlos para que los retomaran. Lo que me llama la atención es que Dios anima a Zorobabel, el gobernador, anima a Jesúa, el sacerdote, pero también anima al pueblo. El pueblo que decía que no había recursos o lo que ellos podían hacer no era suficiente para continuar adelante ese proyecto, Dios los anima y le dice, oye, suban al monte,
y traigan madera y reconstruyan el templo. En otras palabras, hagan lo que ustedes pueden hacer. Y el pueblo obedeció junto con el líder político y el líder religioso. Se dispusieron a hacer lo que ellos podían hacer. Ahora me gusta que Dios les dijo que si ellos obedecían, dentro de poco tiempo Él iba a estremecer las naciones y los recursos que necesitarían iban a llegar. Solamente pongámonos a pensar en tal vez lo que pasó por la mente de esos hermanos. Ellos no tenían ni idea de qué lo que iba a suceder, pero Dios, al ellos unirse alrededor de la reconstrucción del templo otra vez, Dios le promete que Él iba a hacer estremecer las naciones y que los recursos que necesitarían llegaría. Y ustedes saben que eso pasó. Cuando uno lee el libro de Ageo, uno se da cuenta de que el pueblo recibió, los enemigos siguieron insistiendo al ver que el pueblo retomó la reconstrucción del templo, escribieron al rey de turno y una de las cosas que ellos hicieron fue que le dieron la pista al rey para que él pudiera tomar la decisión que tomó, porque les dijo, lea la historia, vaya a los archivos y dése cuenta de que este pueblo, lo que ha sido, y que el rey Ciro les dio a ellos la libertad para que ellos vinieran a reconstruir. Y realmente eso último fue lo que en lo que el rey se apoyó y le dio continuidad a lo que el rey Ciro había encomendado al pueblo. Originalmente, los recursos que el rey Ciro le dio al pueblo, le dio permiso para madera, le dio y materiales, pero nunca el rey había especificado de manera tan clara como el rey Artajerjes de dónde vendrían los recursos. ¿Y de dónde vinieron? De los mismos enemigos. Le tiró un decreto. Todos los recursos que ustedes tienen que hacer llegar aquí a la corona, queremos que ustedes lo destinen para la reconstrucción del templo. Que no falte que no falten recursos para los sacrificios. El templo se reconstruyó con los recursos provistos por los enemigos. Los sacrificios se hacían con los animales que ellos aportaban y el templo continuó haciendo lo que tenía que hacer. A mí me llama la atención el ver cómo Dios de una manera tan extraordinaria compensó la actitud de fe, la unidad del pueblo para retomar la reconstrucción del templo. Les hago todo ese cuento para que nosotros entendamos que después de una crisis, la iglesia
o nosotros, los hermanos de la iglesia, podemos manifestar situaciones que no esperábamos, comportamientos que no esperábamos, actitudes que no esperábamos. Y que afecte la obra del Señor. Y el impacto negativo que eso podría producir es el estancamiento y hasta la desaparición de muchos proyectos de iglesias. ¿Cómo nosotros podemos entonces evitar eso? ¿Cómo nosotros evitar que se repita en nuestras iglesias lo que se dio con la reconstrucción del templo? Porque se retrasó 20 años. ¿Cuántos de ustedes quisieran que su iglesia, que la visión que el Señor le haya dado en la obra que Él ha puesto en sus manos se retrase 20 años más? ¿Cuántos lo quisieran? ¿Verdad? Ninguno de nosotros quisiéramos. Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos a tiempo para evitar que eso suceda. Y mi reflexión es que entendamos que puede suceder, porque hay suficientes razones. Nuestra gente ha experimentado situación. Esta es una situación que nosotros nunca antes lo habíamos visto. Por tanto, si prestamos atención a los efectos negativos que generan las crisis, pero a la vez nos centramos en los impactos, vamos a utilizar los impactos para construir las plataformas que necesitamos para el relanzamiento de la iglesia. Y en esencia, eso es lo que yo estoy llamando relanzamiento. Es decir, que nosotros no sigamos en la iglesia o en nuestros proyectos sencillamente haciendo lo cotidiano. Y si tenemos que hacerlo cotidiano por algún tiempo, pero que tengamos pendiente que no importa cuán actualizado estuviera una iglesia antes de la pandemia, no importa el proyecto, cuán definido, claro y precisado estuviera ese proyecto necesita ser relanzado. Porque si nosotros sencillamente continuamos adelante con las tareas de la iglesia sin hacer ese paréntesis, sin detenernos para fortalecer a los miembros de la iglesia y fortalecer la iglesia, unificar a la iglesia en la visión que el Señor le ha dado, entonces pudiera ser que cuando lleguen los momentos de grandes sacrificios, de grandes compromisos para que la iglesia o para que su iglesia dé un salto de avance, hacia el logro de la visión que el Señor le ha dado, la iglesia se te quiebre en la mano, se te derrumbe. ¿Por qué? Porque las personas están agrietadas y el proyecto como tal está agrietado. Por tanto, ¿cuál es mi propuesta? Consiste
en que pongamos a la gente a soñar junta. Una de las cosas que hace el enemigo de la justicia a través de las crisis es que nos lleva a pensar que no debemos soñar. Pero el poder que tiene el que la gente sueñe junta, y mire que estoy diciendo que la gente sueñe junta, es con el propósito de que usted como líder, o usted como pastor, o usted como empresario, no quiera hacer las cosas usted solo, animando a la gente, apoyando a la gente, empujando a la gente que se involucre. Si usted relanza la iglesia usted solo, usted va a tener que cargar con la iglesia usted solo. Pero cuando usted pone a la gente a soñar o a expresar su sueño junto con usted, entonces ahí se logra la unidad. Miren, lo que une una iglesia o lo que une un negocio, una empresa, no son los reglamentos ni los estatutos. Se ha demostrado que la garantía de unidad de un cuerpo no es muchas veces ni sus doctrinas, ni sus políticas, sino que es la visión. Porque es la visión la que apasiona a la gente. Es la visión la que saca las energías necesarias para enfrentar las adversidades y seguir adelante, porque la visión no es más que una previsión, es decir, es una visualización anticipada del destino donde usted quiere llevar a la gente. Ahora será mucho más difícil usted empujar a la gente a que siga una visión suya que usted unificar su visión con las visiones de los miembros de la iglesia para echarla hacia adelante. Después de que la gente pueda soñar juntas, entonces la gente tiene que identificar cuáles son los obstáculos que pudieran impedir que se logre ese sueño. Porque ustedes saben que los obstáculos en las iglesias y en los negocios tienen nombre y apellido. Y muchas veces nosotros entusiasmados con la visión que ya tenemos, ignoramos los obstáculos. Y para que la visión se llegue a materializar, lo que hay que derrumbar son los obstáculos, porque si se derrumban los obstáculos, la visión se logra. Después de identificados los obstáculos, entonces deben identificar objetivos para derrumbar esos obstáculos. Y esos objetivos pueden salir del mismo grupo, de la misma iglesia, de los mismos hermanos. Una cuarta pregunta o un cuarto aspecto que nosotros recomendamos es que se identifiquen los recursos necesarios para lograr esos objetivos. Porque podemos soñar en grande, ignorando los recursos necesarios. Y uno sabe que el Señor provee los recursos, pero es saludable haber identificado cuáles son los recursos que se necesitan. En quinto lugar, identificar las metodologías que ustedes pueden emplear
para usar esos recursos de manera que realmente respondan al logro de los objetivos. Porque si logran los objetivos, derrumban los obstáculos. Si derrumban los obstáculos, entonces la visión se podrá lograr, se podrá materializar. Una sexta pregunta es, ¿cuáles son los recursos con que contamos? Porque una cosa son los recursos que necesitamos y otra cosa son los recursos con que contamos, es el inventario. Y es interesante que cuando uno hace eso, hasta los carros y las casas de los hermanos salen en el inventario. Porque si ustedes como iglesia se trazan como una metodología de trabajo, por ejemplo, los grupos pequeños, los grupos en los hogares, para eso ustedes necesitan casas, necesitan hogares. Si ustedes hacen el inventario, si dentro del inventario ustedes identifican o la gente identifica su casa como un recurso, usted no tendrá, al momento que usted tenga que gerenciar o que usted tenga que dirigir, sencillamente sabe que quiénes son las personas que ya tienen su casa disponible para abrir esos grupos pequeños. O también ahí salen los carros o los medios de transporte. Y finalmente, que sería la última pregunta, ¿cuáles son los medios de evaluación que vamos a utilizar para medir el progreso en el logro de nuestros objetivos? Bueno, ahora vamos a tener una participación de ustedes, pero quiero decirles que si ustedes si ustedes aprovechan este tiempo para envolver a la iglesia en un proceso de reflexión, de análisis, frente a lo que cada uno de los hermanos y hermanas han vivido en este tiempo de pandemia, vamos a identificar realidades dolorosas que están ahí, pero también vamos a identificar situaciones, experiencias de crecimiento. Vamos a identificar recursos que han desaparecido, pero también podremos identificar nuevos recursos que lo tienen los hermanos. Termino contándole esto. Un pastor me llamó en estos días, estos meses, diciéndome que quería hacer una innovación en su iglesia, que quería crear una nueva plataforma. Y debo decirle que ellos hasta el principio de este mes, ellos no se habían reunido en la iglesia. Y entonces, la orientación que yo le di fue que aprovechara y relanzara la iglesia. Y nos hemos envuelto en un proceso así como el que yo le estoy recomendando a ustedes. Y es lindo ver cómo la iglesia se ha unido a través del Zoom, se ha unido para reconstruir la iglesia. Lo que quiere decir que ellos ya tienen 2 domingos reuniéndose, pero ellos salieron unidos con un proyecto claro de hacia dónde van como congregación.
Yo voy a pararlo aquí por si hay alguna pregunta y al final le podré decir otra cosa. Muy Alexis. bien, agradecemos al doctor Daniel King con esta ponencia tan edificante para cada uno de nosotros, lo que hemos tenido la oportunidad de estar conectados. Queremos reiterar las gracias a todos los conectados a nombre de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos ADOCOT. La primera pregunta la vamos a ceder a nuestro hermano Luis Felipe Sánchez, quien levantó su mano. Los demás interesados en preguntar pueden levantar su mano de manera automática. Pasamos a la pregunta de Luis Felipe Sánchez. Adelante, hermano. No, disculpe, fue que sin querer le topé a eso, a levantar la mano, pero no tenía pregunta, ciertamente, disculpe. Ok, ok. Está disculpado. Vamos entonces a ceder ahora a la iglesia pentecostal. Así está identificado en el chat. Y luego nuestro hermano Eddie Gil. Adelante, iglesia pentecostal. Bueno, buenas noches, amados, amadas. Un grato honor estar acá acompañado de tanta gente linda. Pastor Anastasio Poirier, presidente de la Confraternidad de Pastores de El Valle de Atomayor. Discúlpeme que no salgo porque aquí no hay energía eléctrica, hay un apagón y no puedo ver nada. Pero sí tengo la inquietud, no solamente de yo escuchar y adquirir el conocimiento, sino de poder transmitir estos conocimientos tan importantes a toda la pastoral. Aquí contamos con 30 pastores en la Confraternidad de Pastores y nos gustaría saber si es posible nosotros obtener ese material para entonces reproducirle a la pastoral acá en el Valle. Y no solo reproducirle, sino nosotros contactar, ¿no? Que esta realidad es posible en medio de cualquier dificultad. Así que muchas gracias, Dios le bendiga. Alexis, ¿estás ahí? Alexis parece que se... Entonces voy a habilitar a Eddie Gil para que haga su pregunta. Amén, amén. Dios le continúe bendiciendo más, distinguidos. Para mí es un honor, pues, participar. Agradezco a Dios primero, luego a nuestro distinguido hermano Alexi. Aquí estamos en la ciudad de La Vega, en la obra Jesucristo Fuente de Agua Viva. Nuestro pastor titular que acaba de llegar desde los Estados Unidos, Diógenes Soto. Yo quiero dar en vez de hacer una pregunta, poner a consideración de ustedes para ver si ustedes coinciden con lo que yo he venido reflexionando en el espíritu, el por qué Dios ha permitido de que nosotros también, pues, nos hayamos visto estancados durante esta pandemia. Considero lo siguiente. Primero, estábamos muy equivocados en el sentido de lo siguiente, de que creíamos que solamente el Espíritu Santo y Dios estaban en el templo. Por eso considero de que lo primero que yo personalmente he venido realizando, mi esposa se unió, es de pedir perdón a Dios con un nuevo arrepentimiento. Porque si Jesús adelantó de cosas que sucederían, el cual las encontramos en las Sagradas Escrituras, es para que nosotros estemos
velando. Y considero de que la iglesia no estaba velando. Ese es mi parecer, lo pongo a opinión de ustedes para ver si asimismo en el espíritu podemos coincidir y de que si debemos tomar como relanzamiento principal es el hacer discípulos. Eso fue lo que Jesús enseñó. Hizo discípulos y nos ha enviado a ser discípulos. Amén. Adelante, Pastor King. Bueno, no hizo ninguna pregunta. Lo que yo puedo decir es que lo que el hermano está diciendo no es, si no está fuera de lo que nosotros hemos considerado, es decir, el análisis que él hace, la conclusión a la que él llega al observar la realidad y los efectos de la pandemia, él llega a la conclusión de que la iglesia tiene que priorizar la formación de discípulos. Entonces, cualquier iglesia que se exponga a su relanzamiento y entre las tareas que se propongan en el grupo esté la formación de discípulos. Yo creo que todas las iglesias de alguna manera trabajan en el discipulado, ¿no? De manera diferente, pero esa es una tarea, creo que de todas las iglesias. Pero si observa que ese es un elemento que tienen que reforzar o que tienen que enfatizar o que tienen que priorizar, que sea la congregación que se ponga de acuerdo para asumir eso, porque si se ponen de acuerdo y se unen para hacer eso, la iglesia saldrá fortalecida en ese sentido en la formación de discípulos. Muy bien, 3 intervenciones más para luego concluir este encuentro. Tenemos a Diógenes de los Santos y luego Daniel Junior. Diógenes, adelante. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia cuáles son las pautas y tópicos ya luego de relanzado nuestro ministerio o nuestro proyecto. ¿Cuáles son las pautas a seguir para que nuestro ministerio o proyecto no se nos caiga, que se mantenga vivo? Porque he sido testigo y experiencia que después de relanzar un proyecto se cae y no vuelve a resurgir. Entonces, ¿cuáles son esas pautas y tópicos para que luego de relanzado nuestro ministerio o proyecto no se nos caiga, sino que se mantenga vivo? Bueno, las 7 preguntas que yo estoy recomendando que nosotros comencemos a manejar con la congregación nos va a dar insumo o informaciones con el que nosotros podemos conformar lo que se llama el pensamiento estratégico de nuestra iglesia. Es decir, ¿qué nosotros pensamos como iglesia? El segundo paso es entonces elaborar un plan estratégico. Es decir, ponerle manos y pies a ese pensamiento. Porque de lo contrario, se queda solamente en pensamiento. La mayoría de lo novedoso aquí no es necesariamente la elaboración o la construcción de un pensamiento estratégico y de un plan estratégico, sino es cómo nosotros comenzamos a trabajar ese proceso.
Porque en la gran mayoría de los casos, la iglesia o el pastor o el líder principal reúne a unos líderes, se van de retiro y elaboran lo que entiende el nuevo rumbo de la iglesia, y luego vienen y se lo quieren vender a la congregación para que la congregación lo asuma. Esa es una de las razones principales por la que muchas veces se caen los proyectos. Porque nosotros partimos de que como líderes principales somos los únicos que el Señor nos da visión. Y el Señor le habla a seres humanos, no le habla a gente que están en una posición, es a seres humanos. Entonces, cuando nosotros creamos un ambiente favorable donde la gente tiene un nivel de participación para construir juntos el proyecto, asimismo la gente se mantiene identificado con ese proyecto. ¿Por qué? Porque él forma parte de ese proyecto desde el mismo principio. Porque a él se le dio la oportunidad para él o para ella opinar, para decir qué es lo que Dios ha puesto en su corazón. Porque ustedes saben que cada miembro de la iglesia está llamado a contribuir con sus dones y talentos. Cuando una gente opina en la iglesia para el mejoramiento de la iglesia, lo que está opinando en cuanto a la plataforma para que ella pueda ejercer sus dones. Si ella encuentra espacio donde ejercer sus dones, entonces se mantiene identificada, ofrece sus recursos, ofrece su tiempo, ofrece su casa, ofrece sus habilidades, sus relaciones, todo. Pero cuando se siente que realmente ese proyecto también es de él o que es de ella, porque es diferente a ser una empresa privada, es decir, hacer un negocio que tiene un dueño. El dueño es el que está llamado a soñar el negocio que quiere, pero la iglesia no es así. La iglesia es un cuerpo compuesto por nosotros, a quien el Espíritu Santo, con quienes el Espíritu Santo trata. Pero lamentablemente nosotros los líderes entendemos que el Señor le manda mandado a los hermanos a través de nosotros. Amén. Amén, así es. Y caemos en desgracia. Amén. Amén. Y en este tiempo de pandemia, hermano, trate de no relanzar su iglesia bajo ese criterio. Igualmente se lo digo a los comerciantes. Reúne a todos sus empleados y sueña junto con ellos. Muy cierto. Muy bien. Vamos a finalizar con estas dos intervenciones. La primera, Daniel Jr. desde Estados Unidos, y luego Daniel Nova. Adelante, Daniel Jr. Bendiciones, amados. Espero me escuchen. A ver si pueden verme. Pido disculpas. Sí. Sí, se escucha, adelante. Te veo, Estoy Daniel. saliendo del gym. Te veo, Daniel. No quise perderme una sola palabra de esto, que me parece tan interesante. Bendigo a todo el grupo. Alexis, gracias por la invitación. El pastor Daniel King, pues también agradecemos. Una pregunta que yo quisiera hacer, y es que a veces nosotros tenemos proyectos que han estado cocinándose por un tiempo considerable, y este año, por la naturaleza accidentada que tiene, nos obliga a replantear muchas circunstancias, y una de ellas es el momento correcto en el tiempo correcto. Hay cosas que dependen de un tiempo específico para que puedan tener éxito. Entonces, la pregunta mía es, ¿sería factible, viendo lo sui generis que es este año, viendo lo particular que es, si uno tiene en plan, si uno tiene como objetivo hacer el lanzamiento del proyecto a finales de año, si sería factible, si sería factible
hacer el lanzamiento, independientemente de que tenga éxito o no, o replantearse la necesidad o la posibilidad de hacer este lanzamiento a posteriori al salir este año, porque para nadie es un secreto que este año también tiene una especie de sesgo en el inconsciente colectivo de que se trata de un año funesto, de un año negativo, un año con ciertas connotaciones que real y efectivamente pues en el inconsciente general del mundo es como un año con muchos altibajos, con una serie de cosas que real y efectivamente no son muy halagüeñas. Para empezar y sacar un proyecto ambicioso, sería factible replantearse la posibilidad de hacer un lanzamiento a posteriori de este año, o sería bueno arriesgarse y aventurarse a contrapelo o a contracorriente, sabiendo la situación tan especial, por decirlo de alguna manera, que tiene este año en particular. Bueno, hermano, si es un proyecto que usted va a lanzar por internet, no hay problema. Y si la plataforma es la tecnología, ¿verdad?, electrónica, hay muchos negocios nuevos que están surgiendo en este tiempo y lo están lanzando en este tiempo porque la plataforma es la electrónica. Pero si es presencial, si es cara a cara, face to face, entonces el distanciamiento no permite eso, porque aún los que existen están en agonía. Entonces ahí creo que me estás hablando de un negocio, digo, de un proyecto individual, no es un proyecto de iglesia o algo así. No te oí, Daniel. ¿No me escuchó? ¿Ah? ¿Me escuchan ahora? Sí. Yo digo, yo no sé si tú escuchaste lo que yo te dije. No pude escuchar. He estado tratando de sintonizar bien para escuchar, pero no pude oír. Por favor. Yo digo que si es un negocio que tú vayas a utilizar como plataforma y el internet, entiendo que la gente está abierta a contactar proyectos que están montados en la plataforma de internet. Pero si es un proyecto que exige de presencia, de cara a cara, entonces este no es el momento más saludable para comenzarlo. Excelente, sí. Ok. Daniel, si tú me puedes escribir tu número para que nosotros sigamos en contacto. Por favor, claro que sí, cómo no. Un placer. Ok. Muy bien, gracias. Vamos a finalizar y ahora tenemos desde Santo Domingo al destacado comunicador Daniel Nova con una intervención. Adelante, Daniel Nova. Sí, buenas noches. Gracias y gracias, Pastor King. Saludo a todos. Pastor King, mi pregunta es, en una escala, perdone que se lo pregunte de esta forma, en una escala del 1 al 10, ¿qué valoración le da usted al papel que ha desempeñado la iglesia? ¿Cómo usted valora el papel que ha desempeñado la iglesia en esta etapa de pandemia? Y dentro de esa pregunta, por favor, ¿cómo valora usted el papel que hace la iglesia a nivel de los medios? Gracias. El papel evangelístico a nivel de los medios en este. Bueno, perdóname que voy a ser un poco conservador, pero yo me luce que nosotros necesitamos que termine este tiempo
de pandemia para nosotros someternos como iglesia, como comunidad cristiana, a una evaluación general de cómo la iglesia evangélica ha enfrentado esta situación, porque para nosotros es nuevo, es nueva la realidad, la pandemia no sabíamos manejarla y también hay muchísimos elementos que han intervenido, disposiciones legales y demás que han incidido, y la iglesia no ha estado unida necesariamente para enfrentar eso. Me parece que esto llevará a la iglesia a sentarse para repensar cómo enfrentar situaciones como esta en el futuro, porque hemos visto muchas reacciones en gran parte individuales, ¿verdad? Congregacionales, o de un líder por acá, otro líder por allá, pero no hemos visto propiamente al cuerpo sentarse para evaluar y hacer su diagnóstico. Por tanto, yo no me atrevería a darle ningún número, hermano. No, creo que es muy temprano para poder hacer eso. Muy bien. Muchas gracias a todos. De manera muy especial, gracias al pastor Daniel King por bendecirnos en esta noche con esta ponencia, cómo relanzar tu iglesia o proyecto. Gracias a todos los pastores, líderes, comunicadores, empresarios, emprendedores que han estado conectados con nosotros. A nombre de ADOCOP, estamos muy agradecidos de cada uno de ustedes. Queremos ya orar para despedir, pero antes, sí, adelante, pastor. No quisiera, sé que para muchos de los hermanos, tal vez algunas ideas son novedosas, la misma metodología de trabajo que uno está recomendando. Por tanto, yo, como estoy estimulando a esto, estoy en la disposición de acompañar iglesias de manera individual en el proceso. Por tanto, si podemos hacerlo a través de este mismo medio, por ejemplo, una iglesia que identifique una cantidad de gentes prudentes y quisiera que trabajemos estas 7 preguntas. Yo me he dado cuenta que cuando es una persona externa la que guía ese proceso, la gente se siente más abierta a participar que cuando son los mismos líderes de la iglesia que lo hacen, porque como yo le digo, muchas veces no se sienten en la libertad de decir ciertas cosas, ciertas realidades, porque se estaría prácticamente mencionando nombres y apellidos y eso trae un poquito de conflictos algunas veces, pero cuando lo hace uno, un externo, entonces la gente es más abierta. Por tanto, pueden tomar mis teléfonos, el que quiera, y para escribirme es el 912-963-8294. A través de WhatsApp me pueden mandar una información, mandarme su teléfono y con gusto me pongo en contacto con usted. Muchas gracias. Amén, gracias. Gracias a ADOCOP por permitirnos utilizar su plataforma para compartir estas ideas. A su orden siempre, Pastor King, muy agradecidos. Queremos decirle que este encuentro ha sido grabado y estará disponible para todos los interesados. Pueden comunicarse con nuestra hermana Lili Reynoso
o con un servidor, Alexis Rodríguez, y con mucho gusto le vamos a hacer llegar esta edificante grabación de este encuentro de esta noche. Damos gracias al Señor por todo. Nos despedimos orando, dando muchas gracias al Todopoderoso. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta gran bendición. Gracias por todos los hermanos que han estado conectados. Gracias por el pastor Daniel King, a quien una vez más tú has usado para bendecir nuestras vidas. Bendice la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos y sigue permitiendo que pueda seguir siendo de bendición y edificación para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermano.